Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esas charlas jurídicas sobre el sistema acusatorio o cápsulas sobre el sistema acusatorio. El día de hoy quisiera tocar lo más breve posible uno de los delitos, digamos, curiosos o particulares de la codificación penal, pues obviamente aquí en Sinaloa y en todo México, con sus diferentes particularidades, pero es curioso. Hay un apartado que, como todos sabemos, son los delitos cometidos por abogados o litigantes. Yo de entrada que haga una diferenciación entre abogados o litigantes de entrada, pues no sé, como que digo, ¿qué quiso decir con abogados y litigantes? O sea, que los abogados son unos y los litigantes son otros, y los postulantes son otros. No quiero caer en ese debate estéril porque nada nos va a llevar, pero según yo la forma de llamarle a un abogado que está en tribunales y que representa en agencias del Ministerio Público, juzgados y demás, es un abogado postulante. Yo nunca he estado muy de acuerdo en eso de llamarle litigante. ¿Por qué? Porque el litigante viene de la litis, y la litis no la tiene el abogado ni los abogados contrapartes, las tienen las partes. En materia penal, quien se dice ofendido víctima y el imputado o acusado. Si los abogados los cambian, los revocan o lo que sea, la litis sigue. Entonces ellos no están en la litis, participan en la resolución de la litis, pero no son parte de la litis. Entonces, a mí yo creo, puedo estar equivocado, pero la forma correcta de llamar a un abogado que ejerce es un abogado postulante, porque postula el derecho y representa a estas personas. Recordemos que la palabra abogado viene del latín ortodoxo, abogaret, de abogar por o representar a alguien. Pero bueno, ese no es el tema. Eso fue un poquito de brevario cultural aparte. Hace unos días llevé una audiencia inicial de este delito. No son muy comunes, por lo menos a mí no me tocan muy seguido, 2 o 3 veces por año nada más. De las 1500 audiencias que lleva uno aproximadamente por año, por lo menos a mí solamente 2 o 3 por año llegan como esta. Y siempre me causa cierta inquietud. Y estuvo bien interesante la audiencia, por lo menos para mí, porque venía todo un grupo de abogados, obviamente representando y en apoyo de su colega, y también se armó bien fiscalía del otro lado y la asesoría jurídica. Y era un asunto en el cual se menciona el artículo 352 de aquí el Código Penal del Estado de Sinaloa. Ellos se referían exclusivamente a la fracción primera. La fracción primera trata a grosso modo sobre aquel abogado o abogados que ayuden o asistan a ambas partes dentro de un mismo negocio o negocios conexos. Y eso, pues a simple vista puede parecer muy simple. También da otro supuesto, da 2 hipótesis la fracción primera. Permito leer, me voy a leer completa la fracción. Dice, fracción primera, bueno, desde el encabezado, se impondrá prisión de 3 meses a 3 años, de 20 a 200 días multa, y pues eso como sea. Pero lo importante es la suspensión de 6 meses a 3 años para ejercer la abogacía, o en su caso hasta el doble si reincide, y ya da los supuestos. El que revisamos en audiencia era la fracción primera, que dice, a quien asista o ayude, o sea, como que toman diferente asistir y ayudar, pero en fin, quién sabe qué quiso decir el legislador. A quien asista o ayude a 2 o más contendientes o partes con intereses opuestos en un mismo negocio o negocios conexos, ¿sí? Y da otra hipótesis, o acepte el patrocinio de alguno y admita después el de la parte contraria. Aquí, en este caso, lo primero curioso fue que el abogado, el imputado, pues obviamente una persona con experiencia, que tiene muchos años en esto, y él quería defenderse por sí mismo, y sus 3 abogados que lo acompañaban como que lo frenaban
Yo le decía, déjalo, nada le impide, y además él es un experto, perito en la materia, y además nadie conoce este asunto como él, porque esto se derivó de varios juicios del orden civil y mercantil. Y ya se imaginarán los tomos de ese tamaño que venían ahí, como 3, 4 tomos de donde se supone que se originó esto. Esto se origina por cuestiones de compra-ventas, falsificación supuesta de documentos, suplantación de personas. Bueno, era un enredo. La cosa está que el Ministerio Público venía con toda la intención de vincular por toda la extensividad de los cargos, e incluso traía ahí, algunos datos y actos de investigación medio particulares que ahorita de manera breve los comentaré. No me extenderé porque fue una audiencia muy larga, no sé, duramos 3, 4 horas allí, y yo le comentaba a la parte, señores, es que yo no sé si ustedes se dan cuenta lo enredoso que están haciendo esto, porque están mencionando aquí 4 o 5 asuntos civiles, 2 o 3 asuntos mercantiles, y están enredando todo, y están confundiendo un expediente que está en primera instancia en resolución con otro que ya se resolvió, con otra apelación que no ha sido resuelta. O sea, estaban revolviendo todos los expedientes. Entonces le dije, vamos por orden. A ver, agente del Ministerio Público, para empezar, según usted, ¿cuáles son los actos desplegados que actualizaron este injusto penal? ¿La primera o la segunda hipótesis de la fracción primera del 353? Que en sus estados debe ser casi lo mismo. Ya ven que son muy parecidos los códigos. A grosso modo me dice, y de manera precisa, para no cansarlos más, dice el agente del Ministerio Público: juez, lo que pasa es que este abogado, en tal fecha, si mal no recuerdo fue por ahí en 2019, representó a esta persona física, y al tiempo representó a la contraparte. Ok, le digo, pero el legislador, hasta donde yo sé, Fiscalía lo que pretende proteger es el hecho de que sea en el mismo asunto o en un asunto conexo. Y me dice, no, pues sí, están conexos. Y le digo, ¿por qué están conexos? Porque cuando todavía llevaba asuntos para aquella persona, también le llevaba asuntos de la otra persona, que en un momento dado fueron partes opuestas en una litis. Y le dije, sí, correcto. Pero, insisto, lo que el legislador trata de proteger es que en un mismo asunto, para que no perjudique la procuración o administración de justicia, ni se preste a malas interpretaciones o a situaciones antileyes, antijurídicas, o sea, que no hay una confronta que haga cuenta en materia penal que sea el abogado del imputado y a la vez el asesor jurídico del ofendido. Ahí estaría muy simple la explicación, ¿no? Pero aquí esto, como deviene de asuntos civiles y familiares e incluso y mercantiles, es un enredo total, que ya me tocó el momento de resolver vinculación o no a proceso, y decidí no vincular a proceso por una razón muy sencilla. Efectivamente, e incluso ha dicho el abogado, yo mismo lo interrogué y lo fui llevando hasta que me dijo, sí, juez, es cierto, yo le he llevado asuntos a ambas partes, y en esas fechas y en esos juzgados yo les llevaba asuntos a ambas partes. Y le digo, bueno, eso es una parte, pero eso, hasta donde yo considero, podré estar equivocado, Fiscalía, pero eso no es un problema. El problema está, abogado, ¿cuántos asuntos civiles llevaba usted aproximadamente en ese juzgado ese año? No, dice, pues como 30, 40 asuntos. Ok. ¿Lleva usted generalmente por año eso? Sí, más o menos 30, 40 asuntos civiles o mercantiles por año en esos juzgados. Ok. Pregunta específica. Me dice usted que ha sido el abogado de ambas partes, y por lo cual el Ministerio Público viene a decir que usted
se actualizó un delito porque representó a los dos al mismo tiempo. Sí, así es. Y digo, bueno, pero según yo, y corríjanme, pero eso no es el problema, déjenme explico. Puede ser que haya un abogado que tenga muchísimos clientes, 50, 100, 200 clientes, y esté llevándole asuntos, y después le lleve, por aras del destino, le toca conocer a quien fue una vez su contraparte, y también le lleva asuntos. Y eso no está mal, eso es hasta obvio. Luego le pregunté al abogado, a ver, abogado, ¿cómo es que usted ese mismo año llevó asuntos para las dos partes? Y me dice, bueno, es que yo primero representé a uno de ellos, al sujeto A, vamos a decirle, representé al sujeto A, y efectivamente, la contraparte, el sujeto B, de ahí vio mi desempeño. Cuando terminó ese asunto, con el tiempo, a los 2 o 3 meses, me contrató para llevarle otro asunto. Yo creo que le gustó mi trabajo y me contrató para llevar otro asunto. Y digo, bueno, tan sencillo como eso. Mi única pregunta es, señor agente del Ministerio Público, ya quedó claro que este abogado sí ha servido en las dos canchas, sí estuvo con las dos partes que estuvieron en confronta en el expediente que usted tiene. Pero la pregunta aquí importante realmente es, ¿fue parte de un mismo expediente en lo cual le tenían calidad de confronte, de contrapartes? Este abogado estaba jugando en las dos canchas. Dice, no, juez, pero el mismo tiempo, los mismos meses que estaban ellos en disputa, le empezó a llevar otro asunto a la contraparte. Le dije, bueno, corríjame, pero es función de todo abogado. Es como si un abogado en materia familiar, primero la mujer, la consorte, la cónyuge, contrata al abogado Juan Pérez para que les lleve el divorcio. Y bueno, lleva el divorcio. Pero ya se acaba y cierra. Y tiempo después viene un asunto, qué sé yo, un asunto diverso de solicitud, por ejemplo, de modificación de la guarda y custodia. Y contrata a ese abogado que les llevó el divorcio, que no lo contrató ella, pero le gustó su trabajo, su forma de ser, y después lo contrata, pero es motivo aparte, es causa aparte. Entonces el abogado, hasta donde yo sé, no tiene impedimentos más allá de los que marca el artículo 5º constitucional y la Ley General de Profesiones. Un abogado, porque le haya llevado a Juan Pérez contra Marta Pérez, no quiere decir que después no puede llevar un asunto de Marta Pérez contra Juan Pérez si es otro asunto. Yo sé que está medio enredoso esto, pero aquí de lo que se trata es de que no postule con las dos partes en un solo asunto. Si postula con las dos partes, aunque sea al mismo tiempo, que sea el mismo juzgado, pero en diferentes expedientes, no se actualiza el delito, porque no está perjudicando a la Procuración o Administración de Justicia. Está desempeñando su trabajo nada más. Si por aras del destino le tocó al mismo tiempo representar a dos, pero en expedientes, representó a Juan como sujeto activo, como demandante, en la causa 3218, y representó a Marta en parte contraria, pero en el asunto 4218, pues son causas distintas y no tienen que tener relación, salvo que las causas se hermanen, salvo que las causas lleguen y afecte una a la otra. Pero si se van por paralelo, pues entonces no tiene ningún grado de afectación. Esto es mucho más complejo de explicar que en 10, 12 minutos. No sé si me expliqué completamente, pero el punto está en que se acreditó que efectivamente estaba trabajándole a los dos en el mismo juzgado, pero en expedientes distintos. Entonces eso no había ninguna relación. Y por ahí quiso sacar el agente del Ministerio Público. Sí, pero la esposa de él sí ha llevado asuntos en los cuales la otra era contraparte y él la asesoraba. Le diga, bueno, pues es otro boleto, porque la esposa también como abogada y con cédula propia, digo, él firmó en esos, no, él no firmó, pero él la asesoraba. Bueno, pues es que ahí
la apoderada legal era la esposa del imputado como abogada, pero él nunca figura allí, nunca firmó, nunca promovió, nunca se acreditó con personalidad. Entonces, hasta donde yo sé, no hay ningún inconveniente en que asesore. Y bueno, es el asunto un poquito más complejo, pero en estos sistemas, en estos medios no se puede comentar a detalle, pero es la idea. Una de las cuestiones, déjame cerrar con esto para quienes todavía se quedaron, dentro de los delitos cometidos por abogados y litigantes, una de las fracciones más recurrentes, y quiero pedirles que tengan especial cuidado, es la fracción séptima, que dice abandone una defensa o negocio sin motivo justificado y causando daño. Por lo menos aquí es muy común de que estén abogados particulares llevando una causa y deciden uno de los dos ya no representarlos, porque no se pusieron de acuerdo en los pagos, porque salieron mal, o salieron de pleito, porque ya no quieren, porque no tienen interés, por lo que sea. Y es muy común, como se dice aquí en Sinaloa, se estila por muchos abogados, el simplemente aventar una promoción y decir, los abogados fulanito y manganito de tal, desde hoy ya no seremos abogados de fulano. Y los presentan y creen que con eso ya cumplieron. No, señores abogados, no pueden ustedes arrojar y entregar una defensa así nada más. Lo correcto no es la promoción de aventar ahí, es como los justificantes médicos, llegan y los avientan ahí abajo en la oficialía de partes y creen que con eso ya justificaron. Yo nunca justifico a nadie así. No, señor, para eso tiene que abrirse audiencia. No, pues si no, nomás traes un certificado y la cosa no se van a llevar nunca a las audiencias. Lo correcto, abogados, según mi opinión, es que si tú, por la razón que quieras, ya no vas a llevar un asunto, promueve esa promoción, tráela, pero ponle, señor juez, ya no llevaré la presente audiencia, por lo que solicito, si usted así tiene bien considerarlo, se aperture audiencia para hacer las manifestaciones y entregar la presente causa. Ya si el juez te dice, no es necesario audiencia, lo doy por entregar a la defensa, bueno, pues se acabó. Pero si no, cuídate de todos modos, porque lo ideal es que tú vayas a audiencia, porque el juez en una de esas, si no abre audiencia, tú puedes decir, bueno, es que yo le pedí al juez audiencia y nunca me dio la audiencia, me dijo que así estaba. Pero habrá jueces que dicen, no, yo sí quiero audiencia para que me conste de viva voz y que está de acuerdo el imputado o el ofendido, si eres asesor victimal, y que no le estás causando un detrimento en su defensa, un daño, lo estás previniendo para designarle una defensa pública o que él tenga hasta los 3 días para nombrar una particular. Me explico, no nomás llegar a dejar el oficio e irse y ya no voltear, ese caso ya lo entregué. No, señores, los casos no se entregan así nada más. Se tiene que hacer un acto formal y solemne para ello. Disculpen el tiempo que les quité y aprovecho mañana 12 de julio para felicitar a todos los abogados y abogadas en cuanto a su fecha. Y aprovecho también para agradecer a todos aquellos que me han dado la confianza de impartirles clases y capacitación últimamente. Y me da mucho gusto cuando me avisan que sus asuntos llegaron a buen puerto. Les agradezco mucho. Que tengan buenas tardes.